presenta. Bienvenidos. Expo Magnitud en su tercera edición. Tenemos el firme propósito de trabajar con los cierres de ciclos, transformación y reinvención de todo proceso o experiencia de vida, para poder encontrar la paz interior. En Expo Magnitud estamos comprometidos con el bienestar de las personas. Nuestras conferencias son realizadas por profesionales en el ámbito holístico y desarrollo humano. Expo Magnitud Holistic 2016. Expo Magnitud Holistic presenta Conferencia: Magia, Ciencia y Filosofía para la Nueva Era, con Norma Magaña. Y para darle continuidad a esto, pues vamos a tener un tema súper importante, súper interesante sobre todo, muy enriquecedor. Nos acompaña el día de hoy, ya la conocen, ya la vieron, la han visto a lo largo de todo el día, una queridísima amiga, una excelente profesional. Ella es ingeniera, es urbanista, es filósofa, pero también numeróloga y máster Reiki. Y además, bueno, pues también es parte del equipo del Instituto Mexicano de Numerología. Ella es la facilitadora del curso Introducción a la Filosofía de Oriente y Occidente. ¿Lo dije bien? ¿Sí? Muy bien. Un super curso que de verdad no se lo pueden perder. La filosofía es muy interesante y es como la madre, la raíz de muchas cosas que aprendemos. Y bueno, pues les presento a una queridísima amiga, sobre todo una gran mujer, Norma Magaña. Bienvenida. Con su conferencia que se llama Magia, Ciencia y Filosofía en la Nueva Era. Bienvenida. Muchas gracias, Eduardo. Te agradezco mucho la presentación porque, siendo amigos, siempre lo digo, la verdad es que sobran los adjetivos. Así que mil gracias, Eduardo. ¿Y qué creen? Pues miren, yo la verdad es que estuve preparando toda la mañana mi curso de predigitación para que en este momento sacara a mi conejo del sombrero. Pero lo que ocurre es que se me fue corriendo el conejo y se me perdió el sombrero. Y como
Y como mi conferencia se titula justamente Magia, pues ya me quedé sin truco de magia. Así que ustedes disculparán. Pero bueno, nos acomodaremos a lo que hay ahora. La verdad es que elegí este tema porque estuve pensando mucho a propósito del tema, del lema de este año de nuestra Expo Magnitud Holistic, cierre de ciclos, transformación y renovación. Pues decía, todo al final de cuentas se vuelve cíclico en la vida del hombre. Cuando uno aprende a ver la naturaleza, uno entiende que siempre se repiten los mismos ciclos. Simplemente hay que ser observador. El sol sale todas las mañanas y se pone por las noches o por las tardes. Los astros también tienen un ritmo y un ciclo. Todas las facetas de la luna nos marcan de periodos específicos del ser y del ser interior. Así que cuando estuve pensando sobre qué quería compartirles esta vez, dado que, como decía Eduardo, la filosofía es la base de la que surgen todas las ciencias, pues dije, pues voy a hablar justamente del origen de esas ciencias. ¿Y cuál es el origen? Miren, en antiguos tiempos, en los tiempos remotos, básicamente, se conocía la magia. Y muchos tenemos esos antiguos y esa reminiscencia de lo que hacían los antiguos en sus civilizaciones como magia. Muchos lo relacionan como los mitos, que trataban de dar esta explicación a las fuerzas de la naturaleza de manera mítica, pensando que había poderes sobrenaturales y dioses que manipulaban el universo a su antojo, pero que gracias a ellos nosotros podíamos comprender lo que pasaba en nuestro entorno. Entonces la magia, más bien en esa época el mito, era una forma muy sencilla de entender la naturaleza. ¿Qué pasó entonces? Había algo que se llamaba la magna ciencia. ¿Qué es la magna ciencia? Pues es justamente la magia. Para los filósofos, magia proviene de la palabra mag, que significa grandioso, enorme, que lo abarca todo. Así que para los tiempos antiguos, la magia era la magna ciencia que encerraba el conocimiento de todas las cosas. Y ese conocimiento no podía estar abierto a cualquiera, porque era muy peligroso que cualquiera supiera en realidad lo que ocultaba la antigua, los poderes de la naturaleza, porque si hacía mal uso de él, pues podía generar un gran caos. Así que esos conocimientos básicamente estaban cerrados y vedados para la mayoría de la población y solamente estaban disponibles para aquellos iniciados, que eran los sabios que conducían esos pueblos. ¿Les suena de algo? Ok. Todos entonces este conocimiento vedado solamente era transmitido de un maestro a su discípulo. Pero ese discípulo tenía que confirmar verdaderas cualidades éticas, morales, físicas y psíquicas para que se le develara todo este conocimiento. ¿De qué conocimiento estamos hablando? Todas las civilizaciones antiguas hablan de la magia entonces, pero entendiendo este gran concepto de magna ciencia. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes piensan en los aztecas, ellos hablaban de magia, los sumerios, en toda la cuenca del Mediterráneo y también en un país al que todos nos remitimos cuando hablamos de este tema, que es Egipto. Egipto para nosotros también es la cuna de la magia. Porque aún ahora, cuando intentamos entender ese gran misterio y ese gran enigma, nos quedamos cortos para las interpretaciones que queremos dar de lo que han sido. ¿De qué representan sus estructuras? ¿De qué nos quieren, qué simbolizan esos símbolos? ¿Qué nos quieren transmitir con esos mensajes de cuando se oculta el sol en la etapa de no sé qué? Podemos leerlos, pero no sabemos interpretarlos. Aún el conocimiento de estos tiempos es muy precario para llegar a entender el espíritu que subyacía detrás de todas las cosas. Así bien, por ejemplo, a mí me encanta Egipto como referente de toda esta magia, porque cuando pienso en el procedimiento que seguían los discípulos en esa época, yo realmente me quedo asombrada. Pienso ahora en algunas de las pruebas iniciáticas que los maestros les ponían a sus discípulos. ¿Ustedes se imaginan ser discípulos de esos grandes sabios de la antigüedad? ¿Qué podían ponerles de pruebas iniciáticas para confirmar esta fortaleza que les digo, en términos morales, éticos, físicos, psíquicos? Bueno, les voy a comentar algunas de las que más o menos se han tenido conocimiento, se han documentado y que hasta nuestros días ha llegado. Por ejemplo, llevaban a sus discípulos en las noches a los bosques y los dejaban ahí con los ojos vendados. Primero, para que se acostumbraran a escuchar el sonido de la naturaleza, para que entendieran qué espíritus habitaban por ahí, para que sintieran las cosas y las percibieran.
El punto es que, claro, tenían que estar en vigilia toda la noche con los ojos vendados, simplemente escuchando. Ellos no sabían que se iban a enfrentar, era una prueba iniciática, así que cualquier cosa podía pasar. Así que los maestros hacían varias cosas para probar este valor, esta valentía. Entre unas de ellas, por ejemplo, había estructuras de madera en forma de rampas, a través de las cuales echaban agua. Así que imagínense el sonido que hace el agua cuando corre por estos canales elevados. Y los discípulos tenían que permanecer impávidos en su estado, sin alterarse. Esa era una de las que hacían, ¿no? Por supuesto que había quienes se paraban y salían corriendo ante la mínima provocación. Imagínense ustedes si aguantarían una prueba así, por mínima que fuera. Había otra prueba muy interesante que se hacía justo por debajo de la Gran Pirámide. Y es que les pedían a los discípulos que se metieran a ese abismo enorme y negro donde no se veía nada de lo que podía haber, y los discípulos tenían que obedecer. ¿Qué pasaba entonces? Pues se aventaban al abismo y encontraban cocodrilos. ¿Qué creen que hacían? Pues muchos salían despavoridos, corriendo, por supuesto. Cuando sus ojos se acostumbraban a la oscuridad de esas fosas, por supuesto que salían despavoridos y no había ningún momento en que se quedaran. Pero había otros que recordaban, estoy en una prueba iniciática, algo me tiene que mostrar esta prueba. Y decidían avanzar. Así que a través de ese foso oscuro seguían avanzando y descubrían a través de su perseverancia y de su valor que había justo detrás de esos aparentes animales salvajes una salida del otro lado. Lo que ellos no sabían era que sus maestros habían alimentado a esas bestias para que no hubiera ningún peligro de comérselos vivos. Eso no lo sabían. Pero claro, si uno ve a un animal de esos tremendos ahí, por supuesto que uno quiere salir corriendo. ¿Qué se demuestra con esto? Valor, fe, creencia. Y todas esas pruebas, había miles de ese tipo en la antigüedad. ¿Por qué hablamos entonces de esa magna ciencia? Les contaba de esas pruebas para que entendamos todo el camino que los discípulos avanzaban en el conocimiento, porque el conocimiento era un privilegio. Y entonces los sabios que tenían ese crisol de conocimiento podían hacer uso de las fuerzas de la naturaleza, porque para ellos era muy fácil. Y así podemos entender mitos, por ejemplo, de que había personas que podían hablar con los animales y los entendían. Y había personas que podían hablar con las plantas y los entendían. ¿Por qué pasaba esto? Porque ellos percibían el espíritu que hay detrás de las cosas. El espíritu. No se basaban solamente en la forma. Esta es una idea ya muy básica de lo que es la energía. Entonces, para muchos decían, bueno, ¿cómo es que vas a hablar con animales? ¿Les suena este personaje cristiano? Ahorita viene a mi mente San Francisco de Asís, que hasta tiene un poema. Bueno, ¿y no se habla ahí de hermano lobo y le habla? Bueno, él entonces era un gran iniciado que sabía el lenguaje secreto de los animales y podía comunicarse con ellos. Hay estas muestras de que en verdad había sabios que conocían las fuerzas oscuras y ocultas de la naturaleza. Oscuras sí, pero también luminosas, porque recuerden que todo es dual en esta expresión manifiesta de la Tierra. Así bien, hoy en día, para nosotros, entender esta conceptualización de magia, pues ha devenido en lo que decía al inicio de mi charla, en algo que parece maravilloso, fantástico. Algunos lo asocian como a brujería, como algo malo. Otros lo asocian a diversión, ¿verdad? Así como mi truco que de verdad no me salió porque la idea era sorprenderlos, pero pues no, definitivamente no se me dio, mi conejo se fue corriendo. El punto es entonces que para nosotros el término ha venido en desuso, se ha perdido su esencia como sucede en muchas cosas. Pero también nos cuesta trabajo en estos tiempos asimilar que hay esta posibilidad de abarcar todo el conocimiento. ¿Por qué se nos hace tan difícil hoy en día entender lo que era la magia? Les voy a comentar que a partir de que del periodo después de Descartes, vino un proceso de positivismo en el pensamiento del hombre. ¿A qué se refiere todo esto? Que todo lo que en la antigüedad había sido esta gran y magna ciencia, empezó a fragmentarse. Así que para poder estudiar física o química o matemáticas, pues empezaron a surgir las especialidades, ¿no? Y entonces empezaron a especializarse, ¿verdad? Los matemáticos, los físicos, los artistas, los filósofos, los soldados. Y esa especialización que es la que prevalece hoy en día, y por eso es el tema también de la charla, es, miren, el espíritu del hombre es tan rico que el problema de las especializaciones es que empezamos a separarnos.
Porque hoy en día podemos saber que somos muy especialistas y claro que damos un gran servicio a la humanidad. Un médico especialista en el ventrículo derecho del corazón nos salva la vida, porque solo él es el único que puede entender las conexiones y la inteligencia sutil que hay detrás de eso, ¿cierto? Pero quizás ese médico, en su faceta humana, se ha olvidado de que es un humano y entonces se ha alejado de la música o de la poesía o de la historia por adentrarse en ese punto y mínimo mundo que subyace a la realidad. Y el gran riesgo de eso entonces es la separatividad que tenemos hoy en día. Y por eso los médicos se juntan con los médicos y los matemáticos con los matemáticos y los filósofos con los filósofos porque pareciera que ninguno de estos entes entiende al otro. Entonces somos como monitos aislados, ¿verdad? Que cada quien habla de sus cosas. Y pues yo me junto con mis cuates porque, mira, me voy allá y no me entiende. De veras que ¿para qué pierdo el tiempo yo como ingeniero explicándole a un artista lo que es la parábola o la curva de no sé qué, ¿cierto? Despreciamos la capacidad que tiene el ser humano de nutrirse de todas las cosas que le son buenas para el espíritu. Así que son varias cosas que luego se me van o se me vienen a la mente y por eso toco varios puntos. También el punto de la antigüedad era el respeto profundo que se tenía por la naturaleza. Y hoy en día vemos que ese respeto profundo lo hemos perdido. Ahora hablemos un poco de ciencia. De ciencia. Ok, ¿qué es la ciencia? Ustedes saben que ahora estamos en la época de los guías sabios. Les voy a contar un poco por qué es importante la ciencia. Porque ahora es lo que va a mover al mundo. Hablando del título de mi conferencia de la nueva era, ¿a qué nos referimos con la nueva era? La verdad es que estaba pensando en dos escalas en las que podía abordar el tema. En primer lugar, una escala numerológica, aprovechando que este es un año 9 de cierre de ciclos, renovación y transformación, como bien dice nuestro lema. Pero también recordé que ahora se oye mucho este tema de la era de Acuario, ¿no? Y entonces ya todos, aunque no sepamos del tema, oímos, no entendemos mucho qué es, pero nos suena interesante. Entonces dije, bueno, es que podemos hablar del cierre de ciclos como numerólogos, este año 9, el 999 que hubo hace poquito, el cierre donde hay que soltar, donde hay que fluir, todo lo que nos han dicho nuestros especialistas. Pero también pensé que hablar de la nueva era implicaba también adentrarlos a ustedes, ya que se tomaron el tiempo de venir hoy a escuchar y darle este alimento a su alma, pues de cosas que están pasando y que nos están afectando a todos en realidad. Así que pensé que hablar de la nueva era también implicaba comentarles nada más a manera de dato, sin ninguna cuestión más allá de demostrar sapiencia ni nada, pues es que simplemente cada 2000 años sabemos, ¿verdad?, que el Sol se coloca en una de las casas astrológicas del zodiaco. Para los que son astrólogos, pues saben a lo que me refiero. Para los que no, no se preocupen, todos recuerdan que tienen un signo de zodiaco. Y de la misma manera que nosotros estamos definidos por un día, por una fecha y por una hora de nacimiento, el Sol se va colocando en ese mismo esquema cósmico en el universo. Así que hasta los años 50 más o menos, por ahí de 1948, terminamos una era que para muchos fue muy importante, la era de Piscis. Piscis, pues este símbolo que muchos sabrán que se mueve con la emoción, hablaba de un lema en particular que era el de yo creo. Por eso, todo lo que sucedió en ese periodo era como de tipo dogmático. La gente no se cuestionaba, había alguien que decía esto es así, por fe o por dogma, y la gente simplemente lo aceptaba. Recuerden que para este periodo ya se había perdido mucho del sentido profundo de las cosas que yo les contaba en la antigüedad, ¿no? Entonces, básicamente, este periodo de 2000 años que terminó en los años 50, pues era la época, la era de Piscis, donde, si hacemos cuentas, pues también abarcamos la Edad Media, ¿no? Una edad en la que el conocimiento prácticamente no avanzó, sino que hubo como un retroceso. Históricamente, ¿cierto? Porque de todo ese esplendor que había en la antigüedad, de pronto como que pasó algo y se detuvo. Eso solamente es muestra de otro de los ciclos de la naturaleza. Todo lo que existe manifestado simplemente nace, tiene un periodo de apogeo y después muere, como todo lo manifestado aquí. Entonces aprender eso es simplemente observar lo que pasa en los individuos y lo que pasa en todas las naciones, ¿no? Bueno, y entonces esta era de Acuario, esta era de Acuario, ¿qué nos depara?
¿Qué significa? Simplemente que ahora están llegando nuevas energías al planeta, que están sucediendo cambios vertiginosos que creamos o no los estamos viviendo. Y uno de esos cambios empieza a ser nuevamente la apertura de nueva cuenta a lo que era el conocimiento real. Mientras que antes estuvo vedado, quiero que piensen cómo esta energía empieza ahora a diluirse poco a poco. Estamos prácticamente en el umbral del término de una era y en el inicio de otra, que va a durar 2000 años. Así que si dura 2000 años, como todo en la naturaleza, no es de sopetón. No se hace de día de sopetón, no se hace de noche de sopetón. No, todo sigue un proceso. Entonces se va haciendo de noche, pero empieza la penumbra, se va haciendo de día, pero empieza el amanecer. Todo es un proceso. Así que en este momento justo, pues estamos en este proceso de interrelación de las dos eras, donde estamos rompiendo con lo viejo, pero estamos adentrándonos a lo nuevo. Seguramente por eso ustedes se preguntan, ¿por qué estoy aquí en este momento, escuchando esta conferencia y todas las que han tenido que ver con estos temas? Porque es un llamado aparentemente del alma también. Aparentemente estos temas que parecían como oscuros y malos, hablando de la magia, ahora se vuelven interesantes. Incluso surge de nueva cuenta un espíritu para rescatar la magia. Si no, digan ustedes que no tuvo éxito Harry Potter. ¿Y de qué habla Harry Potter? ¿No de la magia? Y nos hace creer que hay animales fantásticos y que hay cosas oscuras que si estudias puedes entender. Pues eso simplemente es una añoranza de lo que está sucediendo ahora. El alma empieza a recordar. Por eso todos los ponentes han dicho, todo está dentro de ti, solamente estamos aquí para hacer un referente y decirte, oye, ya es momento de recordar, ¿no? Así que ahora podemos ver que surgen estas películas como Harry Potter, que además a los niños les encantan, donde el espíritu de la magia vuelve a tomar un gran sentido. Aunque todavía nos parece como algo fantástico y todavía muy encaminado a los niños, no me puede negar que se emocionan viendo a Harry Potter ustedes también. Es solamente la reminiscencia del alma. Y eso tiene que ver entonces con recuperar la esencia de las cosas. Y ahora sí hablamos de ciencia. ¿Qué es la ciencia? Todos hablamos de que estamos en un proceso tecnológico y de avance científico espectacular. Nos decía ayer nuestro maestro Miguel que el avance de la ciencia que se ve actualmente ha sido mucho más rápido en estos años tan solo de lo que han sido los 2 siglos pasados. Tiene razón. Lo que ha sucedido ahora en la ciencia no tiene precedente. Las cosas han surgido y cada día nos sentimos más agobiados. Yo soy una víctima de la tecnología. La verdad es que a veces me siento agobiada porque el señor director lo sabe, porque no alcanzo a subirme a esta vorágine de cosas que están sucediendo. Pero veamos un poco y analicemos un poco el papel de la ciencia hoy en día. La ciencia la podemos definir de muchas formas, pero si ustedes me permiten, yo la sintetizo simplemente como un procedimiento metodológico que nos permite, a través de la observación y la experimentación, conocer las leyes de la naturaleza. ¿Cierto? Poco más, poco menos, eso es la ciencia. Es importante resaltar varias cosas. La ciencia es metódica, sigue un método, el método científico. Para muchos de los que se dicen científicos, solamente son aceptadas las cosas que pueden ser medibles, cuantificables y pesables, porque es lo que nos permite tener un resultado objetivo, ¿cierto? Sin embargo, les pido que piensen algo. Imagínense que estamos en este salón con todo cerrado y aún así se está transmitiendo esta sesión en vivo a través de la radio por internet. ¿Por qué es posible eso? Si no hay nada físico que nos diga que está pasando algo, ¿por qué es posible que las ondas hertzianas estén viajando por el espacio? ¿Quién me lo garantiza? ¿Alguien las ha visto, las ondas de radio? ¿Y entonces cómo saben que existen, oigan? A ver, díganme. Pura fe. ¿Alguien ha visto un átomo? ¿Y por qué creen en los átomos, oigan? A ver, díganme. Ah, muy bien. Alguien lo ha visto. Es cierto. Y miren, ahorita recordé ese dato incluso. Alguien ha visto la forma de un átomo. Y también empezamos a cuestionar, porque el científico que ha visto el átomo antes asumía que era la partícula más pequeña a la que podía reducir la materia, ¿cierto? Cosas interesantes pasan cuando vemos un átomo. Piensen un poquito en la imagen del átomo.
En realidad el átomo solamente es un pequeño centro y está formado por energía alrededor a través del cual están girando micropartículas de materia, ¿cierto? Pero el átomo es prácticamente vacío. ¿Lo piensan por un momento? ¿Cómo es que entonces algo prácticamente vacío da forma a la materia? Interesante, ¿no? Bueno, y ahora están los quarks, ¿verdad? Que son más pequeños todavía que los átomos. O sea, hay algo más pequeño de lo más pequeño. Pero quiero que piensen por un minuto nada más. ¿Eso lo podrá explicar la ciencia? ¿Por qué algo que es vacío es la base de la materia? Interesante. Bueno, los científicos hoy en día entonces se jactan de que ellos más o menos controlan y poseen todo el conocimiento que hay en la actualidad, ¿cierto? El problema de esto es que el conocimiento que podemos tener, a pesar de este desarrollo vertiginoso, está limitado. Está limitado porque si yo bien les decía que el método científico tiene que seguir esta metodología, también está atado a ciertas consideraciones y percepciones de la realidad. Cuando yo establezco una hipótesis, la verdad es que la acomodo mucho a mis creencias y a lo que yo puedo intuir que hay ahí. Pero hay cosas que no logramos entender. Lo que hacen los científicos hoy en día es prácticamente clasificar, fragmentar, separar, definir. Por ejemplo, este es un árbol de este tipo, con esta coloración, de este tamaño y así, ¿no? Este es un animal que pertenece a este segmento, que tiene esta forma, que tiene este peso, este color, ¿cierto? Pero, ¿qué hacían los antiguos sabios de la naturaleza? Pensemos, por ejemplo, en un árbol. Piensen en un árbol. Si queremos estudiar un árbol, ¿qué podríamos ver de él? No solo las hojas, no solo su tamaño, su clasificación, si es frutal o si es de qué tipo. Un filósofo vería cómo el proceso de perfección que tiene el desarrollo de un árbol subyace una inteligencia sutil detrás de él. No solo es la semilla, como veíamos en una de las conferencias anteriores, que se planta en la tierra y le echas agua y empieza a germinar, lo que da origen a un árbol, sino que observen las hojas. Las hojas tienen un misterio increíble. Las hojas por arriba tienen una especie de capa, es como hulito, pero por abajo son permeables, les permiten respirar como si fueran pulmones. ¿Las han visto? ¿Se han puesto a pensar en por qué las hojas son así de perfectas? Nuestro propio organismo. A mí me encanta siempre decir lo mismo en mis conferencias. Nosotros somos un milagro a pesar de nosotros. Me encanta siempre hacer la analogía de imagínense si su cuerpo dependiera de ustedes. Se les olvidaría respirar. Sí, siempre lo digo, porque no estamos presentes en el presente ni estamos atentos a las cosas. Así que si de nosotros dependiera respirar o hacer la digestión o pensar, ya me muero, porque o hablo o respiro o hago la digestión o algo. Hay una inteligencia sutil detrás de todas las cosas. Y esa inteligencia, ¿cómo la puede explicar la ciencia? ¿Le da? ¿Le alcanza para explicarla? Y el gran problema que tenemos en esta época acuariana es que el lema, a diferencia de la época anterior, que era yo creo y que todo lo aceptábamos por dogma, ahora es yo sé. Y este asunto de saber también encierra grandes retos, porque creemos que por leer algo que está en la internet al alcance del dedo de un niño ahora puede tener información que quiere, ¿cierto? Antes, yo todavía hace 30 años, la verdad es que hacer la tarea era todo un reto, porque tenías que ir a la papelería, comprar las biografías, leerlas, estudiarlas y así, ¿no? Pero ahora un niño de 7 años te busca en la internet y te dice de todo. O sea, la información está ahí, al alcance de un clic. Antes teníamos que irnos a las bibliotecas y meternos y estudiar todo el día y luego si te dejaban sacar copias y si no, chútatelo a mano y así, ¿no? Era otro proceso de pensamiento. Ahora la información está. Pero la información no es conocimiento, simplemente es información. Ahí está. El conocimiento sí requiere un trabajo consensuado, sistémico, de entendimiento, hasta poderlo entender y hacerlo aceptable para nosotros mismos, ¿cierto? Pero el conocimiento tampoco es sabiduría. La sabiduría exige entonces también un esfuerzo de aplicación práctica de ese conocimiento. Solo entonces, aquel que se puede decir sabio
es porque tiene información que ha trabajado y ha convertido en conocimiento, pero que ese conocimiento lo ha llevado a la práctica y entonces él sabe de lo que habla. Entonces, tengan esta idea de que la ciencia, a pesar del gran desarrollo que tiene hoy en día, todavía está limitada por estos prejuicios que mantiene. ¿Qué prejuicios hay? Les hablaba de las ondas, ¿no? Hay gente que niega la existencia de un mundo invisible, simplemente porque no lo ve. La evidencia de que existe un mundo invisible es esto que nos estamos comunicando por radio, que los bichos y las bacterias y los microbios enferman a la gente. ¿Pero alguien los ha visto? Es cierto que nadie ha visto un átomo, pero sabemos que existe. ¿Y qué pasa con esa mano invisible que sostiene al mundo? ¿Se ha puesto a pensar? Estamos flotando en el espacio. ¿Quién sostiene este mundo? La gravedad está al interior de este mundo, pero ¿y fuera de él? La gravedad no aplica en el espacio, solo es una cuestión de la Tierra, de esta dimensión. El punto entonces es que la ciencia, al no permitirse ampliar su campo de experimentación, está limitada. Está limitada con todo y el desarrollo que hay hoy en día por estos prejuicios simplemente. Entonces, ¿cuál es el camino que podemos seguir en esta época de modernización y tecnología, donde aplicamos todo este conocimiento para el bienestar del hombre? La salvación está en la filosofía, según esta teoría que yo les vengo a exponer. ¿Y por qué en la filosofía? Porque la filosofía viene a ser este amor a la sabiduría. ¿Y qué es esto? Simplemente declararse un ferviente e interminable buscador de la verdad. ¿Esto qué quiere decir? Miren, hablar de filosofía, yo les contaba en el año pasado, en la expo pasada, que a veces es todo un dilema, porque hoy si me presento yo como filósofa, ¿verdad? Corro el riesgo de que la mayoría de la gente diga, ay, nos vamos a chutar una conferencia de filosofía, qué flojera, me voy a dormir y acabo de comer y ay, no me voy a hacer la digestión ahí. Porque se volvió un tema prácticamente pesado y aburrido sin ninguna utilidad práctica, ¿cierto? A propósito de ese positivismo que surgió después de Descartes con esa especialización, los filósofos dejaron de tener aplicación práctica de su conocimiento y empezaron solamente a segmentarse en el razonamiento. Todo mental, pero todo era ya como las ideas tenían que ser muy elevadas y muy tremendas y muy especializadas y entre más les escarbaras al asunto mejor, pues entonces perdieron desapego del ser humano. Y por eso se hizo algo tan abstracto que nadie entiende. Yo creo que ni ellos, a propósito de las sectas que forman, ¿no? Esas discusiones filosóficas, seguramente que ellos también se duermen, se discuten y no se enteran lo que dicen en el fondo. La propuesta que tenemos en esta escuela es contribuir a que la filosofía vuelva a ser lo que fue en el antiguo mundo. No por regresar a las viejas formas, sino por rescatar el espíritu que subyacía detrás. ¿Y cuál era esa propuesta? Entender que el filósofo es ese ser natural, es una cuestión natural en el ser humano. ¿Por qué natural? Amor a la sabiduría. Porque todos somos realmente amantes de la sabiduría. A mí no me interesa, me pueden decir, ¿no? Por algo están aquí. En algún momento se han mirado en el espejo, estoy segura, y habrán preguntado, ¿quién soy? Aunque me veo en el espejo, no me reconozco. ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay más allá de la muerte? Todas estas preguntas que tienen que ver con el espíritu humano, en realidad son las que atañen a la filosofía, o sea, todo. O sea, todo. Y hace un ratito platicaba con uno de mis amigos de esta nueva intento que la filosofía está tratando de hacer, de volvernos como estos integradores de conocimiento para tener la capacidad de hablar de todo un poco. O sea, que si yo soy ingeniera, no nada más me voy a dedicar a hablar de ingeniería, sino que miren ustedes lo que es la casualidad del destino. Siendo ingeniera, puedo hablar de filosofía y de arte y de poesía y de música. Justamente por eso, porque volvemos a la filosofía en algo práctico, que le damos la aplicación en nuestra vida.
Y dejamos de ver al filósofo como aquel ser extraño, huraño, razonado, que me habla de términos muy complejos para volverme una persona culta, sí, pero que es coherente con todo aquello que es espíritu para el alma humana. La música, la astrología, la poesía. Entonces, fíjense ustedes cómo la filosofía viene a ser ese hilo conductor que relaciona ciencias, artes, religiones y diferentes conceptualizaciones de la esencia. ¿Qué era lo que entonces esa magna, es como recuperar el espíritu de esa magna ciencia? ¿Están de acuerdo? ¿Qué era? Yo les decía, en todos los pueblos antiguos hubo magia, pero ¿qué era aquello que unía todas las tradiciones mágicas de la antigüedad? Aunque los egipcios hablaran de magia, los sumerios, los aztecas, había algunos puntos en común. ¿Qué era lo que les permitía definir a la magna ciencia? La primera de esas leyes en común que hablaban los pueblos antiguos era como esta ley de corresponsabilidad de todo está unido con todo. Eso era importante porque era una base de la magia para entender lo que pasaba en la naturaleza. ¿Y esto por qué? Porque ellos entendían en el antiguo mundo que si afectaban a la naturaleza, algo iba a pasar con ellos. O sea, me acuerdo que leí alguna vez un poema de un jefe tribal de los indios Sioux, seguramente, de cuando un coronel inglés, gringo, pues, que llegó a su tierra, quería comprarle su tierra. Seguramente ustedes lo habrán visto por ahí. ¿No? Seattle. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué le decía a él? No, ¿cómo me viene a preguntar a mí por mis tierras? ¿Cómo quiere que yo le venda a la madre tierra? Era muy fuerte para el indio, entender esa conceptualización que le pedía a este soldado. ¿Cómo voy a venderle a la madre tierra? Ni siquiera a mí me pertenece, yo soy una parte de ella. ¿Sí? Entonces ellos sabían, ¿verdad?, que tenían que ser respetuosos con la naturaleza y la respetaban y la entendían y la veneraban porque sabían de este espíritu profundo en todas las cosas. Entonces la primera ley que había en la magia era justamente esto, todo está relacionado con todo. Hoy en día, ¿qué pasa con nuestros bosques, con nuestras selvas, con nuestros ríos? ¿Cómo andan? ¿Les suena esto del efecto invernadero? ¿Qué le hemos hecho a nuestros bosques? No lo hemos deforestado. ¿Qué le hemos hecho a nuestros mares? ¿Qué le hemos hecho a nuestro propio ser? A nuestro propio ser lo hemos aniquilado. Porque entre que estamos en medio de un mundo materialista, que solo se dedica a producir y a generar, no tenemos tiempo de gozar de las cosas profundas del alma. Este es un momento de relax para ustedes, porque es la primera vez que pueden pensar en algo que no sea cómo optimizo la producción, reduzco costos, aumento la productividad de mis empleados, cómo le hago para ganar más gastando menos, ¿cierto? Este es el mundo de hoy, que envuelve a esta ciencia de hoy, que en realidad no nos alcanza para entender y ayudar a nuestro planeta ni a nuestro propio ser. Este es el mundo nada más. ¿Qué hacer? No les estoy diciendo, oigan, dejen de comer, dejen de trabajar y váyanse a un bosque a salvarlas y pegarse en el árbol. No lo tiren, yo con Greenpeace. No. Desde los pequeños actos cotidianos podemos hacer mucho. Un filósofo sabe que cada acción tiene un efecto en el todo, porque entiende la base profunda de la magia. Así que si yo sé que gastando agua afecto a mi planeta y me puedo bañar, y uno piensa, ¿no? Pero es que me voy al gimnasio y me puedo gastar 20 litros de agua y no pasa nada, no estoy en mi casa. Ok, tú no vas a pagar la cuenta. Pero te tengo noticias, vives en este planeta y el agua es la misma para todos, ¿eh? O sea que no te la acabas en tu casa, pero te la acabas en el gym, o sea que es lo mismo. Vamos a tener carencia de agua en pocos años, ¿no? Todo está relacionado con el todo, la primera ley de la magia en el mundo antiguo. Otra de las cosas que ellos asumían como realidad era la existencia de seres elementales de la naturaleza. La verdad es que la primera vez que yo oí este término, teniendo esta mentalidad racional de ingeniera, dije, ¡ay, qué es esto! Y leí un libro sobre seres elementales de la naturaleza que boté porque me enojé
Y estaba muy enfurecida cuando yo sabía que el fuego tiene un espíritu y el agua tiene otro espíritu y el viento tiene otro espíritu. Y yo así de, no manchen, ¿cómo es posible que se inventen estos cuentos de niños? Hasta que empecé a estudiar y entender. Y no solo eso, me permití experimentar. Y entonces me atreví a poner la mano en un árbol y sentí su energía. Y me atreví a poner la mano en un animal y sentí su energía, no solo su emoción, sino su energía, que era visible. Entonces, para los antiguos, la existencia de este mundo invisible era real, porque aparte había seres elementales que los cuidaban y que eran parte de este mundo. De ahí que vienen las grandes tradiciones también de los duendes, de las hadas, de los gnomos, de las salamandras, de los elfos. Todos ellos corresponden a los seres elementales de la naturaleza. Yo ahora me pregunto, de verdad, cambió mi concepción. Yo decía, ay, sí, las hadas me encantaban de niña y soñaba, y de hecho tengo una hada en mi casa y eso, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo también es una añoranza del alma de reconocer a esos pequeños seres. Seres elementales de la naturaleza viven hasta en las flores. Si ustedes se han fijado, cuando ven las flores, algo les llama la atención. No solo la belleza, el color, el aroma, sino que intuitivamente saben que si llevan flores a un enfermo, eso le ayuda a sanar. Pero no solo les digo por la belleza de las flores, por la energía, por el aroma que puede ponerle de buen humor, sino porque hay espíritus que ayudan a equilibrar la energía del lugar. Ajá. Eso que parece magia para nosotros era una realidad en el mundo antiguo. Otra realidad del mundo antiguo era la existencia de diferentes cuerpos en el ser humano, en el hombre. No solo sabían que existía esta parte física que todos vemos que es real, sino que ellos también intuían y sabían que había otros cuerpos superiores. El búdico, el astral, el psíquico, el mental, es otro lugar en el que se desarrollan las ideas y los sentidos que no tiene que ver el cuerpo físico. Tú lo sientes en el cuerpo físico. A propósito de lo que nos decía Eduardo, tú sientes en el cuerpo físico. Si estás enojado, sientes algo en el estómago. Si estás enamorado, sientes algo en el corazón. Ubicas a la emoción, pero en realidad la emoción pertenece a otro esquema. No está aquí, se genera, diría Platón, en el mundo de las ideas, en los arquetipos. Hablamos también de esto, ¿no? Que era un arquetipo, una idea que está en otro plano superior. Y yo como humano, ¿qué hago? ¿Cómo me acerco? Pensemos en el arquetipo del amor. Ahí está. ¿Y yo cómo me acerco al amor? Pues tengo varias maneras de experimentarlo, ¿no? Puedo ser una novia, o una esposa, o una hermana, o una hija. Y cada una de esas formas es distinta. Y cada una de esas formas es un camino para aproximarme al amor. Así que la idea superior es el arquetipo y simplemente tenemos los mecanismos de cómo llegar de este mundo al mundo superior. Ajá. Entonces, si el hombre tiene la posibilidad de otros cuerpos, esos cuerpos más sutiles, diferentes al cuerpo físico, son los que le permiten conectar con el mundo invisible. Y por eso, en la antigüedad, no era nada difícil que encontraran a seres levitando, que sabía que existía la telepatía, la telequinesis, cosas que de pronto se volvieron como wow, como que había que sacar un show, ¿no? Por ahí de los 50, 60, era como lo que estaba de moda. A muchos se les hacía que eran seres especializados y los únicos que podían hacer eso. En realidad no. En realidad en el mundo antiguo sabía que cualquiera de nosotros podía desarrollar esos poderes latentes, pero no los había desarrollado, por eso no podía hacer lo mismo. Pero están latentes, al alcance de cualquiera que quiera desarrollar. Para todos los que somos entonces estudiantes y discípulos de cualquier disciplina energética, sabemos que aunque al principio no creas, tú no tienes que creer, simplemente empiezas a practicar y al cabo del tiempo las cosas se te empiezan a revelar. ¿No? Ahora sí que cambiamos de ver para creer. No, creemos para ver. Ahora es al revés. Pero esta posibilidad entonces de que tengamos diferentes cuerpos nos conectaba a este mundo invisible. O sea, estas inteligencias que controlan la naturaleza en realidad no se contactan con la mente humana, con el razonamiento humano, con el cuerpo físico. Se contactan a otro nivel, al pránico, al energético. Y ahí es donde contactan. Ajá. Muy bien. Otra de las cosas que constituía a la magna ciencia era, por ejemplo, el conocimiento de que los seres humanos volvemos a esta tierra infinitas veces. ¿En qué sentido? Esto da origen a la teoría de la reencarnación.
Para los antiguos sabios, la reencarnación era una realidad que ni siquiera se cuestionaban. Simplemente era observar a la naturaleza y a partir de ella extraer sus leyes para saber lo que ocurría. Y eso era lo que veían. ¿Qué veían? Un árbol, a propósito de todo lo que nos enseña, que vamos a volver a él más adelante. Un árbol nos mostraba lo que podía ser igual en el ser humano y en el universo. Un árbol nos mostraba que sus raíces profundas permanecían vivas en el invierno, a pesar de que el follaje muriera. Algo dentro de él oculto perduraba. Esta es la base de la reencarnación. Si la naturaleza me está mostrando que existe en todas las cosas algo oculto que perdura, ¿por qué asumo que las personas que mueren ya no vuelven? Simplemente es cambio de cuerpo, cambio de experiencia. Para el mundo antiguo, la teoría de la reencarnación era una realidad entonces. Y entendían que lo que veníamos a hacer a este plano era tener una serie de experiencias infinitas que nos ayudaran a aumentar nuestra conciencia. Y una vida no nos da para lograr ese objetivo. Digan ustedes, la idea es llegar a ser como Buda o Jesús el Cristo, ¿no? Esa es la idea. Ellos son superhombres, ya han pasado la etapa humana. ¿Será que yo soy como Buda o Jesús en esta encarnación? Digo, piénsenlo para cada uno. Yo la verdad no. O sea, yo soy una discípula, filósofa, que ahí va en el camino. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Del mismo nivel de estos grandes avataras? Nadie prácticamente podría decir que en una encarnación nos alcanza para llegar a ese nivel de conciencia. Así que simplemente los sabios de la antigüedad entendían y sabían que todas las veces que volvemos son reales, que volvemos en el mismo grupo humano porque tenemos que experimentar las cosas distintas, pero siempre haciendo estos ajustes kármicos que han generado nuestras acciones. Esa era otra de las cosas que ellos entendían. Por eso es que para muchas antiguas culturas la muerte no era algo tan grave ni tan triste como lo es para nosotros. No, la verdad es que la muerte es una cosa compleja en nuestros días, ¿no? Pero cuando nosotros como filósofos preguntamos, ¿y será que la muerte es el fin? Siempre hay algo dentro de ti que te dice, no hombre, has pasado por ahí tantas veces, que ahora pídete algo más interesante para la siguiente, caray, para que ahora sí hagas lo que tengas que hacer, ¿no? Digo, ya los que están muy cercanos, los que estamos más, pensemos que todavía nos queda mucho tiempo y que todavía estamos a tiempo de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Miren, porque hablando de esta nueva era de Acuario, de que todo está relacionado con todo, el gran problema es que todas estas cosas tenemos que empezar a entenderlas porque el hecho de que no las sepamos no exige la aplicación de la ley. ¿A qué voy? Hay leyes universales que se están dando, sepamos o no. Y el hecho de que haya hermanos que tienen un desarrollo menor a nosotros, ¿verdad? Pues nos va alentando a todos en el camino. Así que lo que vamos haciendo poco a poco es ir despertando conciencias a través de distintos trabajos para ayudarnos a nosotros mismos, no porque seamos solo buena onda, sino que entendemos que en la medida que evolucionemos todos en conjunto, todos vamos a ir mejorando también. ¿Cierto? Entonces la idea es decirles, de verdad, qué bueno que se dieron este momento pequeño de reflexión simplemente para recordar que ustedes son más que su cuerpo. Se habla de alma, de espíritu, de psique, de emociones, de inteligencia. Hay más de su cuerpo. Denle alimento. Si alimentan a su cuerpo físico, hay que darle alimento al alma, ¿cierto? Entonces sería importante que en medio de esta vorágine material en la que nos encontramos, tuviéramos tiempo de encontrar los divinos dones, como le decía Platón. ¿Y qué son los divinos dones? Simplemente un momento del día donde uno tenga la posibilidad de dedicarse a aquello que uno ama en realidad. Para muchos, a lo mejor, si están trabajando muy largo, pueden llegar a casa y ver a sus hijos y para ellos ese es su divino ocio. Y sus hijos con esa energía de felicidad y de paz los tranquilizan. Para otros, el amor, llegar y ver a la persona que amas y compartir con ella y estar un momento en paz, ese es un divino ocio. Para otros sería dormir y comer, la verdad. Pero bueno, vemos de todo. Estamos en este planeta, ni modo, ¿no? Pero la sugerencia es, alimenten los divinos ocios, encuentren aquello que su alma requiere y trabajen en ello también.
para que no se olviden que son también algo más que su cuerpo. Y si al cuerpo lo alimentan, alimenten también sus ideales, sus ideas, sus emociones, sus espíritus, pero con cosas elevadas, como dirían los filósofos, con lo eterno, lo justo, lo verdadero, con el respeto que le tenemos que tener a cualquier forma de vida, con el asombro que deberíamos de tener ante cualquier cosa que sucede en esta vida. Miren, asumimos que sabemos lo que es la vida simplemente porque estamos en ella. Todos damos por sentado que sabemos lo que es la vida solamente porque, mira, respiro, como, duermo, me reproduzco. ¿Y creemos que eso es la vida? Perdón, ¿han visto el misterio maravilloso que es? ¿Alguien la logra entender? ¿Alguien sabe por qué está aquí? ¿Para qué está aquí? ¿Qué va a pasar después de que se vaya de este plano? La vida es mucho más de lo que nos han dicho que es. Y no es solo vivir, y no es solo entendiendo la vida, ni siquiera viviendo la vida, podemos captar en realidad todo lo que es. Ese gran misterio que nos anima a seguir haciendo cosas y descubrirnos, pues es una tarea inacabada hasta que acabemos. ¿Quién sabe en qué reencarnación? ¿Quién sabe en qué momento? Pero entonces el punto es, dado que estamos en este mundo material, la ciencia, la tecnología, la tecnificación, los cambios vertiginosos, no nos va a dar mucho tiempo de más. Ustedes búsquense el espacio en el tiempo para dedicarse a estos divinos socios, entender algo de su alma y permitirle que ella se nutra. Porque les tengo noticias. No se van a llevar nada de lo que hagan, pero sí de lo que trabajen. Esto sí trasciende. Esto sí trasciende. Lo material se queda, ¿no? Y eso nos lo han dicho siempre los grandes filósofos. Así que la idea entonces es, preparémonos para estos nuevos cambios, sin temor, con alegría y con asombro, como lo haría un niño de 7 años, cuando ve por primera vez a un perro y se emociona porque no entiende qué es eso cuando llega a este mundo. Ustedes han visto, ¿no? A los niños cuando son pequeños cómo se emocionan y ven a un perro y no se cansan y lo ven y lo quieren comer y tocar y agarrar. 200 veces lo va a hacer porque le asombra. ¿Cuál es la clave entonces de este aprendizaje? Volvámonos filósofos. Permitamos que el asombro asome a nuestras vidas. Volvamos a ser como esos pequeños niños que se maravillaban por los colores, los sabores, porque su papá le contaba que podía volar y él lo creía. No seamos estos adultos tan rígidos, dando todo por sentado, que lo sabemos todo, que lo entendemos todo. Porque ya les digo que hemos olvidado en realidad lo que es la verdadera ciencia. Entonces, permitámonos ser filósofos. Aquí siempre he dicho que el ser filósofo es algo natural en el ser humano. No solamente el que te dé un título universitario quien te hace filósofo. En realidad el ser filósofo es simplemente una actitud interior, donde todos sabemos que el conocimiento no tiene por qué ser segmentado. Los invito a leer de todos los temas a toda hora del día. Infórmense de todo, apréndanse una poesía, canten, bailen. Sean seres humanos completos, no fragmentados por la ciencia, por la tecnología como es hoy en día. Eso es lo que necesitamos. Se me fueron muchas cosas, pero les voy a contar una anécdota. ¿Sería hoy nuestra civilización una civilización avanzada? ¿Qué me dirían ustedes? No. ¿Alguien dice que sí? ¿Esta civilización actual es una civilización avanzada? En algún sentido sí, allá me dicen no rotundamente. Así es, así es. Nada que ver. Exactamente, a eso voy. ¿Y por qué? Simplemente porque recordé una anécdota de un emperador chino que en algún momento les dijo y lo manifestó en todo su reinado. Él dijo esa vez que a través de los censos ellos habían visto que estaban viviendo. Era una anécdota de uno de estos monarcas de la dinastía Chang, ¿verdad? Y entonces él decía, es que estamos viviendo el mejor momento civilizatorio de China. Y entonces decía, ¿por qué? Porque es el momento más alto de civilización en China. Porque a través de los censos hemos determinado que en este momento hay más poetas que arquitectos, que soldados, que médicos, que astrónomos. Hay más poetas que todos. Para él, esa era la civilización y el punto más alto de desarrollo de su cultura. Yo diría ahora, ¿qué tal nosotros? ¿Cuántos poemas tendremos? No tengo la menor idea, ¿no? Entonces, ¿qué es una cultura civilizada? Es muy relativo. Porque sí, tenemos técnica, pero hemos perdido el sentido humano.
Nuevamente la invitación es volvernos filósofos, simplemente permitirnos ser niños, permitirnos asombrarnos. Vean un árbol con otros ojos, no den por sentado el árbol, vean la paciencia con la que crece, la manera tan inegoísta de compartir su sombra, la maravilla de sus hojas, de su tronco. ¿Qué nos enseña? La perseverancia, la consistencia, la fuerza. Sabemos siempre, y en todas las meditaciones utilizamos la idea de un árbol, porque sabemos que ningún ventarral va a llegar y lo va a romper. Él permanece estoico ante la adversidad. Así que la invitación es a que vengan ustedes, aprendan, tengamos un momento de relajación y demás. Y antes de retirarme, voy a enseñarles cómo la invitación de que la filosofía sea parte de nuestra vida tiene que ver con la practicidad, ¿cierto? Así que les voy a demostrar cómo las máximas filosóficas, en todos los tiempos, siempre nos han enseñado grandes verdades. ¿Va? Ahí va una de ellas. Las máximas filosóficas son estas frases que los sabios logran entender, enterarse, ¿verdad? Y a partir de la cual ellos dan el mensaje a la humanidad. Déjenme ver dónde está. Ahí está. Frases filosóficas para la vida cotidiana. El amor es ciego, pero los vecinos no. Uno debería estar siempre enamorado, por eso jamás deberíamos casarnos. Tu futuro depende de tus sueños. No postergues más el tiempo y vuélvete a dormir. No le temo a la muerte, solamente no me gustaría estar ahí cuando suceda. Pienso, luego existo. Lo dijo un gran sabio cuando no tenía un dolor de muelas. Para un filósofo debe de ser terrible perder el conocimiento, ¿no? Pero bueno, en realidad, gracias, pero esperen, muchas gracias. Muchas gracias. En realidad no. La filosofía puede ser esto, una parte divertida de la vida, una parte tan seria como uno la quiera armar. En realidad también hay muchas frases que nos han dejado los grandes sabios de todos los tiempos y los cuales solo les comparto algunas para que el señor productor no me vaya a cortar antes de tiempo. La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Lo poco que sé, se lo debo a mi ignorancia. No conozco la clave del éxito, pero sé que la del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia abre. El sabio no dice nunca todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Pienso, luego existo, esa sí era real, pero bueno. Para investigar la verdad es preciso dudar de todas las cosas alguna vez en la vida. La humanidad progresa, eso lo diría Freud, por ejemplo, lo dijo, la humanidad progresa. Hoy solamente queman mis libros, hace algunos siglos me hubieran quemado a mí también. Hay siempre algo de locura en el amor, pero siempre algo de razón en la locura. Y bueno, ahora sí, como verán, la filosofía nos permite entonces tener una manera mucho más equilibrada de permanecer en este mundo. No dejen de ser filósofos, todos lo somos de manera natural. Bienvenidos al mundo de la filosofía. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Norma Magaña por compartir con nosotros este conocimiento, pero sobre todo la sabiduría y tu presencia en Expo Magnitud Holistic 2016. Expo Magnitud Holistic 2016.